Bienvenidos al programa En Sus Palabras. Gracias por estar con nosotros, por siempre seguirnos, estar en sintonía de su programa. Este día les quiero invitar para que juntos conozcamos la vida del padre Andrés Ramírez. Él es nuestro invitado de hoy para el programa En Sus Palabras. Actualmente es párroco en la comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trojes, el Paraíso. Disfrutemos de esta historia vocacional aquí en Suyapa Medios. A continuación. Gracias por estar con nosotros en Sus Palabras. Hoy platicaremos con el padre Andrés Martínez. Él está sirviendo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la comunidad de Trojes, el Paraíso. Padre, gracias por estar con nosotros en Sus Palabras. Vamos a iniciar esta plática preguntándole quién es el padre Andrés Martínez. Muy bien, muy buenas tardes y mucho gusto. Gracias por ofrecerme este espacio también para colaborar con ustedes. Como muy bien ya lo dijo usted, mi nombre es Andrés Martínez, soy más conocido así, pero mi nombre completo es Eduardo Andrés Martínez Ávila. Soy guatemalteco y soy misionero redentorista. Esa es la razón por la cual me encuentro trabajando en Honduras, ya que nuestra congregación es una congregación que hacemos misión en todo Centroamérica, y en otras oportunidades antes de estar aquí estaba prestando mi servicio en Belice, y ahora estoy aquí trabajando. Estoy actualmente en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Trojes, el Paraíso. Esos datos un poquito para que sepan pues quién soy y dónde estoy. Perfecto, padre. Ya vamos a ir ahondando en esta misión, especialmente en el tema vocacional en este ministerio, pero la idea es conocerlo y por eso le preguntamos, padre, nos dice que es de Guatemala. ¿Cómo fue su infancia en Guatemala? ¿Cómo está constituida su familia? Tengo 8 hermanos. Tengo mis padres que gracias a Dios todavía los tengo conmigo, ¿verdad? Todavía viven mis padres. Y mi infancia estuvo fuertemente marcada por la presencia de mi abuela, ¿verdad? Yo tuve un padre que, todos los recuerdos que tengo de niño, es un padre que tuvo muchos problemas con el alcoholismo. Y mi madre se la dedicaba a trabajar y básicamente mis 8 hermanos crecimos al lado de mi abuela. Entonces mi infancia es una infancia francamente de mucha amistad con todos mis hermanos y quizá poco contacto con mis padres, pero sí con una relación muy fuerte y muy cercana con mi abuela. La verdad que... Ajá. No, siga. Sí, iba a decir que a pesar de esas circunstancias, es algo que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, ¿verdad? La infancia, la relación muy, muy cercana con mis hermanos, con mi abuela, por supuesto con mis padres, pero en un grado un poquito diferente. Pero fue una infancia muy bonita. A la par de la casa había una cancha grande y ahí pasábamos jugando, haciendo travesuras. Y la verdad que en medio de todo lo que vivíamos, ante la presencia de un padre un poquito con sus problemas de alcoholismo, sin embargo, creo que es una etapa de las más bonitas de mi vida. Interesante, y justo le iba a preguntar, padre, si son 8 hermanos, usted el mayor, el menor, el medio, ¿cómo está esto? Y ya me decía que hacían travesuras, ¿recuerda alguna? Sí, yo soy el número quinto. La verdad que quizá la gran mayoría de las travesuras que pudiésemos haber hecho con mis hermanos están en relación un poquito vamos a decirlo, que con mi papá, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de travesuras que hacíamos quizá era una manera de expresar nuestro desacuerdo o nuestra manera de que no estábamos conformes con la manera de ser de él, ¿verdad? Travesuras, por ejemplo, por decirle algo, que cuando él llegaba borracho, llegaba tomado, ponerle cosas en el camino como para que se cayera, o inmediatamente cuando él ya estaba durmiendo también como aflojarle un poquito las patas a las camas como para que él, vamos a decir, se golpeara. Y yo siento que ese tipo de travesuras iban un poquito más en orden precisamente. Hoy lo leo así, en aquel momento pues quizá pensaba diferente, pero hoy lo leo así. Era una manera en que manifestábamos un poquito nuestro desacuerdo ante su alcoholismo, ante su manera de ser y ante lo que nos tocaba ver todos los días, ¿verdad? Me imagino que lo habrán castigado por ese tipo de travesuras, padre. Sí, siempre. Mi abuela fue, vamos a decir, que la que tomó la batuta en muchas cosas. Los castigos de ella eran básicamente pegarnos, ¿verdad? Ella tenía, nosotros en Guatemala le llamamos chicote, que es como un
una cosa que se utiliza, yo he visto que lo utilizan mucho aquí en Honduras como para pegarle a los caballos. Entonces ella tenía nosotros le llamamos chicote en Guatemala, ella lo tenía colgado cerca de su cuarto, y era pues darnos unos cuantos chicotazos, decimos nosotros, unos cuantos golpes con eso, y ya con eso nos quedábamos tranquilos. Fue una infancia, como digo, una relación muy cercana con ella. Los valores que recibimos en diferentes ámbitos fue gracias a la presencia de mi abuela, que francamente jugó un papel importantísimo en la infancia. Qué interesante saber eso. Padre, ¿qué anhelaba ser de niño, de adolescente? ¿Cuáles eran esos anhelos de su corazón? Cuando mi padre dejó de tomar, que por lo menos yo ya tendría, me parece, entre 13 y 14 años, cuando mi papá dejó el alcoholismo. Y mi papá siempre soñó con ser médico, él quería ser doctor, quería ser médico. Él incluso comenzó a estudiar medicina, pero tristemente por el vicio, por el alcohol, él dejó botada su carrera. Entonces, cuando yo era muy pequeño y cuando él estaba no tomado, digamos, siempre que nos daba cariño, porque a pesar de lo que era, digamos, siempre nos daba cariño, pues él siempre me decía a mí, de muy pequeño, aquí está mi médico, aquí está mi doctor, aquí está lo que yo no pude hacer. Entonces yo, siendo muy pequeño, comencé a meterme esa idea en el corazón. Cuando yo llegué a la adolescencia, a los 12, 13 años, yo soñaba con eso. Yo decía, me gustaría cumplir lo que él no pudo hacer. Y además que también me sentía un poquito atraído por eso. También me llamaba mucho la atención el hecho de poder ejercer el magisterio, ser profesor. Disfruté mucho mis etapas de estudiante cuando era joven, adolescente. Entonces estaban esos dos deseos muy presentes en el corazón. Uno, por la relación con mi padre y porque no pudo cumplir su sueño. Yo me sentía como llamado a cumplir el sueño de él en mi propia vida. Y lo otro fue la profesión de ser profesor, digamos. Eran las dos cosas que me atraían en esa etapa de mi vida. ¿Y su acercamiento a Dios en esta etapa, padre, cómo fue? ¿Ya había una cierta cercanía en su familia o cómo se vivía esto? Sí, fíjese que el pilar fundamental en todo el sentido de la palabra fue mi abuela. Entonces ella fue una mujer profundamente enamorada de Jesús, enamorada de la iglesia, enamorada de la Eucaristía, enamorada de la palabra del rosario. Todo lo que yo soy en mi infancia y fui recibiendo fue precisamente gracias a ella. Ella nos inculcó el amor al rosario, la misa. El templo nos quedaba a 2 cuadras, no está muy lejos. El templo estaba cerca de la casa de mi abuela. Ella nos motivó a hacer la primera comunión, a hacer la confirmación. Ella nos invitaba a entrar a los grupos juveniles. En mi casa era una regla cuando ella estaba viva, porque eso cambió después, pero cuando ella estaba viva, tipo 8 de la noche, se apagaba el televisor, se suspendían los juegos, se suspendía lo que estábamos haciendo, y todos alrededor de ella, lo recuerdo perfectamente, todos alrededor de ella a rezar el rosario. Ella nos contaba un cuento o un pasaje de la Biblia, y todos los domingos, vamos a decirlo, todos los domingos íbamos, no mis padres, yo no recuerdo a mis padres, yo recuerdo a los 8 ir junto con mi abuela al templo, y era muy bonito. Entonces ahí fue poco a poco, fue creciendo mi relación y mi amor a Jesús, a la iglesia estaba cerquita, y cuando yo ya estaba más joven, ya entré a los grupos juveniles de la parroquia a partir de que tuve la experiencia de la confirmación. Entonces ahí mi experiencia religiosa, mi experiencia con Dios, el conocimiento de Él, ahí se fue poco a poco fomentando, pero fue gracias al papel que jugó mi abuela, no solamente en mí, sino en todos mis hermanos. ¿Ella pudo verlo ya ordenado sacerdote, padre? ¿Hablamos de su abuela? No, ella falleció por 2 años antes de que yo fuera ordenado sacerdote. Pero sí ya se le cumplió ese deseo de verlo camino al sacerdocio. Y ya vamos a ahondar sobre eso, padre. Me interesa saber, esta etapa de los grupos juveniles, me imagino que más de alguna novia tuvo que haber tenido. Y lo pregunto no con el ánimo de querer como ahondar y saber ese tipo de detalles, sino que muchos jóvenes también pueden estar en ese tipo de situaciones y muchos se preguntarán, ¿y es posible, no es posible? ¿Qué hago si quiero tener una novia o no? Sí.
Fíjese que eso fue una etapa muy bonita y muy transitoria. Y también siento que no fue una cosa muy formal. No sé si pienso que por la edad que tenía, tanto de parte de mí como de la otra persona con la que tuve una relación, vamos a decirlo un poquito yo digo más formal, pero no tan formal. Porque siento que yo tenía exactamente 14 años, casi a cumplir los 15. Fue bonita porque nos conocimos en la misma iglesia, en el mismo grupo juvenil, compartíamos los mismos intereses. Fue también una etapa con ella y con esa persona. Yo aprendí también otras cosas. Yo ya le dije que crecí en mi casa con mi abuela, con mis 8 hermanos, y ya conocerla a ella, eso me posibilitó otro mundo, conocer un poco más allá de mi barrio, salir un poco más de mi barrio, salir un poco más de ¿cómo se llama?, del perímetro donde se encontraba la parroquia, poder salir por las noches. Eso para mí era impensable. Fue con esta persona con la que tuve este tipo de relación muy bonita, muy bonita. Pero yo siento que que la relación no cuajó, no fue tan formal por la edad que yo tenía. Sí, yo lo veo así, y lo veo también con ella, pero sin duda fue una etapa bonita. También me sirvió mucho después como para tomar unas decisiones más adelante y discernir si el Señor me llamaba o no para esto, ¿verdad? Qué interesante saber eso, padre. Esto nos viene a preguntarle, y para entrar ya de fondo, ¿cómo es que surge esa inquietud vocacional en el padre? De una familia numerosa, me imagino, no sabré, pero me imagino que al ser muchos hermanos y que uno quiera ser sacerdote, esto tiene que causar un tipo de reacción. ¿Cómo va surgiendo esta inquietud, padre? Si nos puede andar en eso. Sí, el primer dato que le quisiera compartir es que mi abuela toda su vida trabajó como cocinera de un seminario. Entonces, ahí comenzó un poquito la cosa, porque ella nos compartía casi todos los días, o si no todos los días, con mucha frecuencia, nos hablaba de cuando ella trabajaba en el seminario. Porque cuando yo ya fui creciendo, yo ya no recuerdo que ella trabajara en el seminario. Entonces ella nos hablaba de la relación que tenía con los seminaristas, de los sacerdotes que ella conoció, del tiempo que vivió, que trabajó en el seminario, los sacerdotes que le apoyaron. Nos contaba, así como usted me estaba preguntando ahora de travesuras, pues también ella me contaba de travesuras que ella se daba cuenta que cometían los seminaristas en el seminario, de la comida que ella preparaba, que los seminaristas les gustaba. Entonces había muchos detalles, y fíjese, hermano, fíjese que eso fue precisamente lo que poquito a poquito fue como sembrando en mí la curiosidad. Yo tengo que ser honesto que en mí primero comenzó como una curiosidad, y entonces en una de esas conversaciones yo le digo a ella, a mí me gustaría conocer un poco más del seminario, pero no decir que yo quiero ser sacerdote o que me gustaría ser seminarista, sino me gustaría conocer un poquito más del seminario. Y mi sorpresa fue que yo estaba en el grupo de confirmación de la parroquia, cuando el párroco, que era el padre Julio, ingresó a la sala de confirmación y él hizo la oración, hizo unas dinámicas y luego preguntó, ¿se encuentra aquí el nieto de doña Francisca? Y ese era yo, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa pregunta, ya yo levanté la mano y entonces me dijo que quería hablar conmigo. Salimos un rato a la oficina de él y ahí comenzamos a conversar. Entonces él me dijo así, yo no se me olvida, él dijo, cierto pajarito me comentó que inquietudes vocacionales. Y fue ya que tuve el contacto con un grupo de hermanos como para ver qué era la vocación, porque uno no sabe nada en ese tiempo. Yo tenía tantas ideas equivocadas en la cabeza, igual mi abuela me decía, pero fíjate, mijo, que eso es un proceso bien largo, porque los sacerdotes tienen que estudiar 25 años la Biblia. Ella me metía esas ideas. Entonces yo
yo eso era lo que pensaba. Yo pensaba de niño también que quizá para ser sacerdote había que viajar a Italia o a España y había que, no, lo veía como eso muy lejano, ¿verdad? Y gracias a esa primera conversación, a mí se me aclararon muchas cosas con el párroco, y después empecé a asistir a lo que se llamaban convivencias vocacionales, y ahí comenzó la inquietud vocacional. Empezó, como le digo, una simple conversación, algo que yo no pensé, pero gracias un poquito al impulso de mi abuela, a la iniciativa de ella, pues ahí fue Dios fermentando esa semilla que también se iba, vamos a decir que iba creciendo gracias al testimonio de mi abuela, porque yo lo digo con mucha libertad, el testimonio de ella fue lo que terminó de configurar ese llamado de Dios en mi vida, porque tal vez si no la hubiera tenido a ella, no sé de verdad si esta inquietud se hubiera dado, si esta iniciativa se hubiera dado, porque la que tomó la iniciativa de hablar con el párroco fue ella, y él inmediatamente quiso hablar conmigo. Interesante saber eso, padre. Ya me imagino que la cara suya al momento de escuchar su nombre por el padre, en qué problema me habré metido o sí, algo así. Padre, pero ¿cómo conoce a los misioneros redentoristas? Porque, o es una parroquia redentorista donde usted vivía. No. Fíjese que yo, a raíz de esa conversación, tuve la oportunidad de hacer una convivencia por una semana en un seminario diocesano. Entonces yo hice mi proceso inicial, lo hice como, vamos a decir que lo hice en un seminario diocesano, pero yo hice seminario menor. Cuando yo terminé el seminario menor, yo tuve entonces la oportunidad de conocer a los misioneros redentoristas. Los había conocido en la capital, en la ciudad capital de Guatemala, porque mi familia vive en la segunda ciudad de Guatemala, que es Quetzaltenango o Xela. Y para ese entonces yo ya me había trasladado para la capital, ya había tenido contacto allá, yo había conocido a los redentoristas, los conocí por medio de un joven que hacía misiones, porque los redentoristas actualmente nos dedicamos a hacer misiones y trabajamos con los laicos. Y yo conocí a un joven laico que en Semana Santa, en medio año y en otras épocas del año solía hacer misiones junto con los sacerdotes redentoristas. Él fue el contacto, él me llevó a una entrevista. Yo, vamos a decir que aunque yo ya estaba metido en un seminario, yo todavía seguía discerniendo si Dios me llamaba y si acaso era ese mi camino y no en otra congregación o en otro estilo de vida, siempre como sacerdote, pero en otro estilo de vida. Y empezó una búsqueda muy fuerte en mi vida. Antes de conocer a los redentoristas, una etapa muy fuerte de búsqueda, etapa de confirmación, etapa de preguntarme si Dios me amaba para eso o no, etapa de pensar en otras posibilidades de carreras. Y fíjese que yo siento que Dios sació esa sed de búsqueda, esa sed de muchas preguntas cuando conocí a los redentoristas, y fue precisamente por un compañero con el que simplemente me puse a platicar: ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Voy a ir de misión. ¿Y qué es eso de misión? Fue una conversación así, y ya me dice él: mira, es que yo me voy por 15 días o por una semana y trabajamos de esta manera. Y cuando él me dice por primera vez los misioneros redentoristas, ahí me quedó la inquietud, y con él mismo yo hice el contacto para poder tener una entrevista con un sacerdote redentorista. Cuando hice la entrevista, pasaron cerca de 2 años hasta que yo me sentí llamado a ingresar a la congregación. Fue de ese modo. Importante saberlo, padre. Me imagino que al decidirse y al ingresar ya tuvo que venir una ruptura algo fuerte, porque normalmente el que es sacerdote diocesano es en su ciudad o en su localidad o algo muy cercano, pero el que es religioso no sabe dónde lo pueden mandar. ¿Cómo fue su caso, padre? ¿Le tocó estudiar en Guatemala o le tocó irse del país? No, me tocó, en primer lugar, dejar Costa Rica, viajar hacia Costa Rica. Ahí estuve primero en Costa Rica. Después estuve un tiempo muy limitado, un año en Colombia. Después 4 años en El Salvador. Nosotros estudiamos en San Salvador, ahí estudiamos la teología y estuve 4 años.
Después de esos 4 años me tocó hacer un año de pastoral en este mismo lugar donde estoy ahora, era yo seminarista, después un año en Belice y finalmente cerca de 3 meses en Perú. Fíjese que precisamente el hecho de poder conocer culturas, conocer personas, el desplazarme a otros ambientes, sí, yo siento que eso, obviamente, uno está muy joven, eso me costó en sus orígenes, sobre todo el vínculo familiar. El país no tanto, yo siento que el país no tanto, siento que es más lo del vínculo familiar, pero como yo me sentí atraído profundamente por este estilo de vida y por el estilo de vida de los misioneros redentoristas, entonces yo me fui mentalizando cómo yo iba a vivir y eso es ya es mi estilo de vida. Una vez escuché a un sacerdote redentorista que es salvadoreño y le preguntaron, no sé cómo fue la cosa, pero él respondió, yo ya no me siento salvadoreño, sino centroamericano, porque en todo Centroamérica él realiza su misión. Y yo, aunque estoy muy joven todavía, yo ya siento esa experiencia, porque en todos los lugares que he estado he servido con mucho amor y en todos los lugares he sido acogido con mucho amor y donde está la congregación, ahí está mi familia. O sea que se me amplía la mente, se me amplía el corazón y eso es algo muy hermoso. Eso para mí es una riqueza muy grande de la vida religiosa y de los que somos misioneros, una riqueza muy grande que nuestro mundo se amplía y nuestro mundo de servicio también es mucho más amplio y tenemos la oportunidad de conocer muchas culturas, muchas personas que nos sirven luego para nuestro trabajo pastoral. Padre, sabemos que tiene ya unos cuantos años de sacerdocio. Recuerda, primeramente, antes de ser ordenado presbítero, es ordenado diácono. ¿Recuerda dónde fue, cuánto tiempo estuvo, cómo fue ese diaconado? Sí, fíjese que mi diaconado fue muy corto. Yo me ordené diácono en Costa Rica el 4 de marzo del año 2017 y de marzo a junio es muy poco tiempo. Yo en junio me estaba ordenando sacerdote. ¿Por qué fue muy corto el tiempo? Porque a veces nosotros solemos pedir a los obispos una dispensa para hacer el diaconado un poco más corto por el hecho de que hemos hecho en nuestro proceso años de servicio o años de pastoral. Yo hice uno aquí, aquí donde estoy actualmente como estudiante, y luego hice otro año en Belice. Entonces había hecho como 2 años de experiencia pastoral antes de ser sacerdote. Y eso me ayudó un poco, por decirlo de una manera, a que mi diaconado fuera mucho más corto, fueron casi cerca de 3 meses. El diaconado fue maravilloso, comenzar a bautizar, comenzar a celebrar bodas, comenzar a estar más de cerca con el pueblo, compartiendo la predicación, que es algo que yo disfruto mucho, comenzar a escuchar mucho a las personas, un ministerio que actualmente sigo desarrollando con mucha fuerza en esta parroquia. Entonces el diaconado, sin duda ninguna, aunque fue muy corto, me ayudó mucho. Es bonita esa etapa, porque fíjese que uno se la pasa en el seminario estudiando 10, 12 años y lo que uno ya quiere es estar sirviendo. Y cuando uno sale del seminario, el primer lugar al que lo envían, pues es como que uno se quiere comer al mundo. Ahí realmente tuve experiencias muy bonitas y también fue muy corto como dice usted, ahí yo siento que ahora ya uno siendo sacerdote, después de estar un tiempo en un lugar y nos cambian no solamente a otra parroquia en el mismo lugar, sino a otro país, ya eso a veces nos cuesta un poquito más. A mí, yo recuerdo que ahí estuve cerca de 3 meses y la verdad que estaba trabajando muy bien, pero era necesario. Padre, Ajá. Sí, 3 años de sacerdocio tiene. Sí, 3 años. ¿Dónde le ha tocado servir en su ministerio, padre? Estuve 6 meses en Belice y después de los 6 meses fui enviado inmediatamente a este lugar donde voy a cumplir el otro año, Dios mediante, en febrero, 3 años. Interesante. ¿Cómo ha sido la misión allí en esta comunidad de Trojes, el Paraíso, que por muchos años ya está siendo guiada por los padres redentoristas? Sí, precisamente este año cumplimos 25 años de presencia redentorista en Trojes. El 15 de marzo cumplimos los 25 años. Yo ya había venido a este lugar muchas veces porque es una zona de misión. La parroquia de Trojes tiene
a su cargo cerca de 300 comunidades, 300 aldeas. Aquí es una experiencia hermosa. Cruzar en barco, cruzar en bote, montar caballo. Nuestros medios de transporte son constantemente la moto, usamos los carros, pero hay lugares donde no se puede utilizar, no llega el carro. Caminar muchas veces. Esto es montañoso, los que conocen este lugar saben que esto es montañoso, 300 aldeas, río, montañas, caminos de tierra. Y fíjese que el hecho de que me hayan enviado acá, pues vino a confirmar lo que Dios puso en mi corazón, ser misionero, porque la gran mayoría de nuestras parroquias están en zona urbana, como la parroquia de los Dolores en Tegucigalpa, las parroquias que tenemos en Costa Rica, en Panamá, en la ciudad capital de Guatemala, pero esta es una zona rural. Entonces el hecho de que tengamos esta parroquia que es altamente misionera, porque aquí trabajamos en total 5 sacerdotes y con ellos atendemos esta parroquia tan inmensa que Monseñor Canales, que es nuestro obispo, dice que Trojes son 7 parroquias, porque es así, son tantas comunidades. Es una experiencia, es para mí, es como decimos nosotros en Costa Rica, dicen mucho esta frase, estar en mi charco, o sea, me siento en mi ambiente, porque yo sentí el llamado de ser misionero y este es el ambiente propicio para trabajar como tal. Qué importante saber eso, padre. Para ir concluyendo ya este programa en sus palabras, preguntarle, padre, ¿cuáles son sus gustos, sus hobbies, pasatiempos? ¿Qué le gusta hacer al padre? Fíjese que desde que terminé el seminario salí con la inquietud de seguir leyendo, preparándome, investigando. Es precisamente antes de que ustedes me hiciéramos este enlace, estaba leyendo, ¿verdad? Y es una de las cosas que disfruto hacer bastante. Desde muy pequeño. El primer libro me lo dio mi abuela y ahí empecé a leer y es algo que sigo cultivando y cosechando en mi vida. Pero no a nivel de intelecto, a nivel de servicio pastoral, al servicio de acompañar a la gente. Yo aquí en la parroquia tengo algo que a mí me fascina, que yo lo siento como un hobby porque eso a mí me llena y me gusta. Yo tengo una pequeña oficina que se llama Pastoral de Escucha y en Pastoral de Escucha yo atiendo dirección espiritual a mucha gente, problemas de todo índole y de todo color. Eso es uno de los ministerios que desarrollo, escuchar a las personas, darles consejería espiritual. Ahorita por esta situación he estado un poquito alejado de ese trabajo, pero es algo que disfruto. Y lo otro es, yo tengo mi propia página de Facebook, Padre Andrés Martínez, y ahí suelo transmitir los miércoles y suelo transmitir los sábados. Temáticas de diferente orden, formativas, motivacionales, compartir el evangelio y eso es algo que lo empecé a hacer hace rato, pero lo dejé botado y cuando ya se vino esta pandemia, pues retomamos este ministerio. Es algo que suelo hacer también y edificar a otros a través de las redes sociales, ¿verdad? Que ahí lo único que busco es llevar el evangelio en este tiempo de pandemia más que otra cosa. Agradecemos mucho, Padre Andrés Martínez. No podemos concluir este programa sin que usted nos regale la bendición, Padre. Muy bien, vamos a recibir la bendición del Señor que nos sostenga y nos acompañe en este momento de prueba y de dificultad, sabiendo de que Él nos ama y que está con nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor siempre sigue llamando y nuestra respuesta tiene que ser generosa. Por eso aquellos jóvenes que nos están observando, si ustedes sienten inquietudes vocacionales, no duden en seguir al Señor. Para que podamos conocer más estas historias vocacionales, usted puede visitar nuestra página web, puede visitar nuestras diferentes plataformas y así conocer en sus palabras la vida de nuestros presbíteros. En este día hemos concluido con la historia vocacional del Padre Andrés Ramírez. Les invito para seguir orando, para que el dueño de la mies siga enviando más obreros a su viña. Les saluda Eddie Romero, invitándoles a que cada día nos pueda seguir en sus palabras.